Saludos internautas. Desde siempre nos hemos preguntado sobre nuestros orígenes. Todo debe haber tenido un principio. Es lógico pensar que tuvimos un comienzo hace mucho tiempo. A lo largo de la historia, diversas culturas nos han hablado del origen de los humanos. Es inevitable preguntarse cuál fue el primer humano sobre la Tierra. En los próximos minutos, vamos a explicar varias ideas y teorías científicamente comprobadas sobre nuestros orígenes. Todos conocen la historia de Adán y Eva, una pareja humana de raza única que puso Dios sobre la tierra, y de ahí se creó toda la humanidad. Aunque no existen pruebas científicas que lo corroboren, fue aceptada durante mucho tiempo. Así lo explica la religión judía, islámica y cristiana. La religión nórdica, en cambio, piensa que los seres humanos fueron creados por la acción conjunta de tres dioses que eran hermanos, Vili, Ve y Odín, la figura central del panteón escandinavo. Religiones africanas, como la cultura bosongo, la cual señala que el dios Bumba vomitó al ser humano y así se creó la humanidad. Charles Robert Darwin descubrió que todos los seres vivos del planeta pasan por un proceso de cambio y evolución con el tiempo. Las especies siguen un proceso que toma muchísimos años y van evolucionando por medio de la selección natural. Pero porque hay evolución, cuando un organismo deja, por ejemplo, de contar con alimento suficiente por cambios climáticos o por la llegada de una especie competidora, tiene dos opciones: extinguirse o adaptarse a las nuevas circunstancias. Evolucionar. Y entonces se ponen en marcha procesos que trastocan elementos profundamente enterrados en el ADN para realizar ajustes y seguir adelante. Por un lado, en cada generación surgen alteraciones genéticas durante la división celular, clave en el crecimiento de los seres vivos. El entorno, a su vez, también afecta al genoma y altera la activación de los genes. Variaciones de la partitura genética que pueden transmitirse de generación en generación. Son pequeñas mutaciones que van cambiando una especie con el paso del tiempo. Normalmente los cambios más significativos se ven en millones de años. Así, si hay un caballo ligeramente más grande que el resto, eso le permite tener cierta ventaja sobre el medio ambiente para sobrevivir más tiempo. Si los caballos más grandes siempre son los que sobreviven, con el tiempo irán naciendo caballos más grandes. Al cabo de millones de años, obtendremos caballos mucho más grandes. En eso consiste la evolución. Aprovechar esa pequeña ventaja, ya sea física o mental, que te permita adaptarte al medio y sobrevivir más que el resto. El ser humano no es una excepción. Al parecer cambia con el paso del tiempo. Evidentemente tenemos muchas pruebas que confirman esta teoría. Los paleontólogos, y sobre todo sus críticos, bromeaban diciendo que todo lo que había quedado de la prehistoria del ser humano cabía en una mesa de billar. Pero no ha sido desde hace unos 100 años que los paleontólogos empezaron a interesarse por los principios del ser humano y confirmar las teorías de Darwin. Así se empezaron a encontrar herramientas, cráneos y esqueletos parecidos a los humanos pero diferentes. Gracias a las pruebas radiactivas del carbono 14, es posible datar a un fósil. Toda materia viva contiene una forma radiactiva del carbono 14. Pero esto no es suficiente. Solo puede datar hasta 50.000 años de antigüedad, por lo que también se miden los estratos de las capas de rocas y se mide la cantidad de elementos radiactivos. Cuanto más queda del elemento original, más joven es el fósil. Además, se mide en qué nivel de roca se encuentra. En geología, cuanta más profundidad, más antiguo es el fósil. Así se fueron descubriendo fósiles de cráneos cada vez más antiguos. No solo de hace miles de años, sino de millones de años. Cuanto más antiguo era el cráneo, menos se parecía a un humano. De esa manera, hemos podido hallar muchísimas especies prehumanas antes que la nuestra. Todo indica que los seres humanos no aparecieron como por arte de magia con todas sus facultades, sino que fue un proceso lento de cambio, evolución, adaptación y aprendizaje. Igual que las leyes del universo, cambio y evolución.
Así que se puede decir que nunca hubo un primer ser humano. Quizá deberíamos preguntarnos cuándo fue el momento en que nos volvimos humanos. Pero es imposible saberlo, porque la evolución es un proceso de millones de años. Hubo un día que eras un bebé, y ahora estás más viejo. Pero no hubo un día concreto en que te fuiste a la cama joven y despertaste mayor. La evolución se desarrolla como en una película, con fotogramas que se mueven tanto rápidamente como poco a poco. Y muchas veces no podemos ver el cambio mientras se produce. Cada vez que nos encontramos con un fósil, es una instantánea en el tiempo, a menudo con miles de fotogramas perdidos en medio, y nos vemos obligados a reconstruir toda la película. La vida es lo que sucede entre esas instantáneas. Si colocáramos una fotografía de nosotros seguida de una fotografía de nuestro padre o madre, abuelo, bisabuela, y así hasta llegar muchas generaciones atrás, digamos unos 180 millones de generaciones, en un punto nos encontraríamos con la foto de un neandertal. Se considera una especie inteligente como la nuestra, pero diferente. Se extinguió hace 28.000 años. Y si fuéramos aún más atrás, veríamos la foto de un Homo erectus que vivió hace 2 millones de años. Hasta 70.000 años cuando se extinguieron. Usaban herramientas de piedra. Dominaban el fuego y tenían un lenguaje. Más atrás, veríamos a un Australopithecus. Los restos encontrados de Lucy. Un Australopithecus afarensis de 3,2 millones de años de antigüedad. Era una especie de homínido que se comunicaba por señas y caminaba erguido. Quizá aquí empezamos a ser humanos. Si es así, aparecimos en el este de África hace más de 3 millones de años. Allí dimos nuestros primeros pasos. Si aún retrocediéramos más, nos encontraríamos al procónsul, un primate sin cola de hace 22 millones de años. Este animalito al parecer es el que dio lugar a los grandes simios, chimpancés y a las especies del género Homo. El género Homo fueron los primeros primates que andaron bípedos y que dieron lugar a los humanos actuales. Los chimpancés y los demás simios tomaron un camino evolutivo diferente. Así que no venimos directamente de los simios y chimpancés, pero sí somos parientes cercanos. Las pruebas de ADN de humanos y chimpancés dan una similitud de un 97%. Como vemos, cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos se parecen estas criaturas a nosotros. Se puede comprobar la complejidad de la historia del ser humano. Todas las especies inteligentes del género Homo se han extinguido. Solo el Homo sapiens sigue con vida. Pero hay que pensar que solo lleva 150.000 años. Fue un duro y largo camino hasta llegar donde estamos hoy, volviéndonos poco a poco humanos. Me pregunto cuánto más duraremos, y cuál será la próxima especie después de nosotros. Podemos seguir retrocediendo en el tiempo hasta varios cientos de generaciones más hasta llegar a una musaraña. La Juramaya sinensis es nuestro antepasado directo de hace 160 millones de años. Si retrocedemos aún más generaciones, encontramos que éramos reptiles, llamados terápsidos. En este momento fue cuando un grupo de reptiles tomó un camino diferente y dieron lugar a los mamíferos. Otro grupo dio lugar a los dinosaurios. La realidad es que descendemos de una especie de reptil. Si continuamos la serie fotográfica de nuestros antepasados hacia atrás, el equivalente a 185 millones de generaciones, veremos que la primera fotografía no corresponde ni a un humano ni a un reptil. Increíblemente corresponde a un pez. Exacto, éramos un pez. Ahora sabemos que en realidad nuestro cuerpo no es más que la evolución de los primeros peces, que fueron capaces de abandonar el agua y poner un pie en tierra. Aún conservamos ciertas cualidades de nuestra época acuática. Pon los dedos en agua bastante rato. Notarás que la piel se te arruga. Pero la verdad es que es una reacción automática del sistema nervioso.
Esto es así porque es más fácil coger los objetos mojados con los dedos arrugados. Es una de las características de la evolución humana, que se basa en que el antepasado de los seres humanos actuales era un primate acuático o semiacuático, ya bípedo y sin apenas pelo. En nuestros inicios, todos nosotros empezamos como una forma de vida en una chimenea hidrotermal bajo el agua. Éramos un microorganismo muy simple llamado Luca, como lo llaman los científicos. Todo lo que somos ahora estaba unido en esa pequeña cosa. Detallados estudios químicos, basados en isótopos de carbono de rocas de león arcaico, certifican nuestros orígenes hace unos 3.900 millones de años. Nuestros cuerpos son el resultado de una evolución de 4.600 millones de años. Entenderás lo raros y preciosos que somos. Pero al mismo tiempo, somos una forma de vida de existencia muy breve en la historia de la Tierra. Los primates que empezaron a usar sus cerebros y ser conscientes de su existencia y su lugar en el mundo, solo llevan 3 millones de años. 3 millones de 4.600 millones de años de historia de la Tierra. Resulta difícil saber cuál será el futuro de la evolución del Homo sapiens. Con nuestra tecnología, hemos podido conquistar otros ambientes no tan propicios para nosotros. A diferencia de otras especies, nosotros no nos adaptamos naturalmente al medio. Lo transformamos y lo destruimos. Construimos bloques de cemento, asfaltamos las calles para poder caminar mejor, destruimos la naturaleza y expulsamos gases efecto invernadero. Todo indica que nuestra tecnología irá más rápido que nuestra propia evolución, y será la que tome las riendas de nuestro destino. Aún así, el ser humano continúa evolucionando. Y con todo lo que te he contado de la evolución, eso no significa que en un futuro seamos más inteligentes. La evolución simplemente es adaptación al medio. Existen algunos estudios que ponen de manifiesto que el ser humano es cada vez menos inteligente. No hay que alarmarse por ello. Puede que ya no lo necesite, ya que la tecnología hace todo el trabajo. Es posible que se desarrollen otras cualidades. Puedo imaginar nuevas generaciones que no necesiten ser tan inteligentes para sobrevivir, donde cualquier trabajo físico o mental sea desarrollado por máquinas. La evolución es una maravilla de la naturaleza que permite a las especies evolucionar y adaptarse al entorno. Prosperar y cambiar en un universo que no es estático. Siempre está en constante movimiento y transformación. Estrellas, planetas, seres vivos, incluso el mismo universo, siguen las mismas leyes físicas. Todos estamos en un proceso de cambio e intercambio de materia y energía. La evolución no es exclusiva del ser humano, es universal. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte.